escuchar a 1 y 1000 diputados preguntar cuál iba a ser el aumento efectivo. Son el 90% de la base social de la Argentina. Algunos acá no disimulan a quienes quieren representar. Pero claramente es un programa lo que tenemos que mostrarle no solamente a nuestro pueblo, sino al mundo. ¿Cómo vamos a lograr desendeudar a la Argentina? Lo podemos decir, pero lo tenemos que hacer. Y para hacerlo tenemos que pautar metas de cumplimiento, que son ni más ni menos que una base. Tampoco es una fotografía quieta, es una base que puede, por supuesto, ser modificado. Y aquí se ha dicho si el crecimiento es el crecimiento que se expresa en este memorando o claramente el crecimiento puede ser aún mayor. Dependerá de una cantidad de variables que no manejamos, pero que sin embargo están puestas en esa base con la razonabilidad que significa un acuerdo pensando en un sendero y en un camino que queremos despejarle al pueblo argentino. El camino que hoy tiene el pueblo argentino por delante es un camino que nosotros no diseñamos. Es un camino que el equipo económico de la anterior gestión presentaba para este año la posibilidad de pago de vencimientos y de capital de la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri de 19.100 millones de dólares de vencimiento para este ejercicio. Cuando en el año 2018 el expresidente Macri tomó semejante deuda y pensó con mucho optimismo que en 3 años íbamos a poder devolver semejante monto, yo quiero saber cómo y de qué manera aquí en este recinto hemos escuchado que este programa de facilidades extendidas es insostenible. Es el mismo monto de deuda que tomó Mauricio Macri. No tomamos un solo peso de deuda más, buscamos refinanciar esa deuda en un programa de características diferentes al que tomaron quienes hoy critican esta forma de sacarnos la deuda de nuestras espaldas, que busca ni más ni menos un camino, primero de alivio al pueblo argentino, que no da más. Que no da más, que necesita justamente que el Estado pueda seguir aplicando políticas públicas que lo saque del drama que tiene. Teniendo trabajo en la Argentina tenemos todavía un montón de compatriotas en situación de pobreza. Por eso decimos que este acuerdo busca la sostenibilidad de sacarnos de encima una deuda que el gobierno Alberto Fernández no tomó, que sin embargo busca una vez más sacarnos de encima, no solamente al fondo, sino semejante tamaño de deuda. Por eso primero decimos, es falso que este programa es insostenible. Lo que era insostenible era pagar con un programa de stand-by en 3 años los vencimientos que teníamos que afrontar este año y el año que viene por 19.300 millones de dólares. Por eso decimos, buscamos 4 años y medio que nos permitan crecer y empezar a pagar en un plazo de 10 años lo que ustedes tomaron hace apenas 4 años. Decirles que no solamente no se toma un dólar de deuda, sino que claramente, como se ha dicho aquí, durante el año pasado y en el inicio, recuerdo, de la campaña electoral, el presidente de la Nación hizo público que este país iba a recibir los famosos DEX, derechos de giro, y que esos derechos de giro no podíamos utilizarlos ni siquiera en la salida de la pandemia porque teníamos justamente que hacernos cargo de los vencimientos que la Argentina afrontaba en el fin del año pasado. Por eso cuando algunos falsamente dicen que tomamos más deuda que la que ustedes tomamos, le decimos no. Vamos a refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos. Nos tenemos que poder poner de acuerdo en esto. Y no es una chicana, es parte de la realidad. Vamos a tomar el mismo monto de deuda de ustedes y lo vamos a refinanciar en un plazo diferente que nos permita no declinar en el contrato social que vinimos a hacer con los y las argentinas. Nosotros vinimos a modificar un sistema productivo que estaba destrozado. Y no estamos dispuestos a que este acuerdo con el fondo deje de lado el primer compromiso que tenemos, que no es con el fondo, es con el pueblo argentino. Y ese compromiso está vigente en este programa económico. ¿Por qué? Decimos que lo que buscamos por todos los medios es demostrarle a la Argentina que el 10 de diciembre, cuando arrancó un gobierno, arrancó otro camino. Un camino que puede hoy demostrarle al pueblo argentino que el crecimiento del 10% del PBI no es un crecimiento mágico. No es el rebote de la caída del COVID.
Es en todo caso, claramente, el rebote de la caída del COVID con un Estado presente que hizo posible crecer 10 puntos en apenas un año después del COVID y después de la gestión de la destrucción del entramado pyme argentino de la anterior gestión en la República Argentina. Por eso decimos que este programa de gobierno es el mínimo común denominador que encontramos, por supuesto, en la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque no estuvimos 2 años allí discutiendo cuestiones mínimas, sino discutiendo cuestiones centrales. Para todos nosotros, pero fundamentalmente para nuestra generación, tener presente el FMI remite a una catástrofe, y es cierto, y hay que decirlo. 21 acuerdos en la historia de la Argentina con el fondo demuestran que siempre fue una catástrofe. ¿Por qué pensar que esta vez no? Porque para nuestra generación también tenemos el recuerdo reciente de lo que fue la salida del fondo con Néstor Kirchner. También tenemos presente el 10 de marzo del 2004, cuando Néstor Kirchner acordó y pudo pagar en apenas 2 años los 9.800 millones de dólares de deuda. Pero además de tener reciente en la memoria que hay que acordar, que hay que pagar, y cuanto antes salgamos de la trampa del Fondo Monetario Internacional tendremos plena soberanía, porque no decimos y no disimulamos, como decía la compañera Mónica Litzia, que las auditorías cada 3 meses van a ser molestas para nosotros. Pero claramente este programa de gobierno plantea un escenario de cumplimiento. De cumplimiento, ustedes me dirán qué certezas tenemos en un mundo que está en guerra. Pues claro que también lo advertimos, y por eso parte de las cláusulas de entendimiento tienen que ver con llevar de todos modos certezas. Certezas de que en un mundo que no sabemos cuánto va a ser lo que paguemos en materia de gas, en una Argentina que como todavía no tiene el desarrollo del gasoducto, Néstor Kirchner tiene que importar gas para poder seguir dándole sostenibilidad al entramado pyme de la Argentina y al entramado industrial, porque sí somos un gobierno que no va a detener las máquinas, ni las pymes, ni las fábricas, y no va a poner en jaque la posibilidad de recuperación laboral de la Argentina. Por eso decimos que este programa de gobierno busca ni más ni menos que ese mínimo común denominador. Es un programa de gobierno que buscó que en la Argentina no haya reformas estructurales. Y lo repito porque lo dijo el presidente de la Nación el 1 de marzo y algunos no quieren tomar nota. No hay reforma laboral, no hay reforma previsional, no hay un esquema de privatizaciones. Y en todo caso, las exigencias de que el gasto real en la Argentina tienen que empezar a ser miradas con una objetividad tal de aquellos que pensamos que el Estado tiene una responsabilidad, que es administrar cada vez mejor los recursos, y que no solamente miramos la matriz impositiva, progresiva por cierto, sino que una vez que el Estado tiene ese dinero público, tiene que ser efectivo en la asignación de esos recursos. En esa efectividad se inscribe el capítulo de los subsidios. Escuché a diputados preguntar únicamente, 1 y 1000 veces, cuál era el aumento sobre la punta de la pirámide del 10% más ricos de la Argentina. Me hubiese encantado, señor presidente, escuchar a 1 y 1000 diputados preguntar cuál iba a ser el aumento efectivo sobre el 90% de la base social de la Argentina. Algunos acá no disimulan a quienes quieren representar, no disimulan qué quieren realmente expresar cuando no preguntan si el 90% de la base es la que efectivamente debemos proteger como políticos. Por eso les decimos, simplemente, en el capítulo subsidios y tarifas, que sé que es una preocupación legítima de quienes pensamos que tenemos todavía muy a flor de piel, la etapa de los tarifazos en la República Argentina. La tenemos tan a flor de piel que lo que queremos hacer es no destinar un solo peso más a subsidios innecesarios, pero seguir protegiendo a quienes van a necesitar de un Estado que acompañe el pago de los servicios básicos en la República Argentina. Y para eso llevarles no solamente la voz de lo que creo que tiene un esquema pensado en la progresividad, no solamente impositiva, sino también en la progresividad de la quita de los subsidios. El 10% más rico claramente no se verá beneficiado en la Argentina con subsidios porque tiene capacidad económica. Y capacidad económica no solamente medido en términos de ingresos, sino en términos de patrimonio y otras variables que posiblemente se conocen como la presunción de riqueza de esos sujetos que claramente no nos piden el subsidio, no lo necesitan y en todo caso perjudican sin quererlo también al resto de la base de la sociedad. Por eso le digo, señor presidente, que
En materia de subsidios, la base social de esa pirámide de ingresos va a estar totalmente protegida, que lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Este Parlamento entero y por unanimidad le entregó a Mauricio Macri no solamente la ley que tomamos como base, que es la ley que le pone un techo al aumento de tarifas. Las tarifas en la Argentina no van a correr nunca más por arriba del coeficiente de variación salarial, pero no solamente como techo, sino que en la progresividad buscamos el 80% de ese coeficiente para todos aquellos que no sean considerados usuarios de las tarifas sociales. Porque si sos considerado usuario de las tarifas sociales tendrás obviamente el beneficio de que solamente el techo aún es más bajo, el 40% del coeficiente de variación salarial. Esa escalera que pone el 40 a la base social más baja, que pone el 80 sobre el coeficiente de variación salarial, pero libera el subsidio. Es lo que busca ni más ni menos que permitir a la Argentina no cumplir con el fondo, cumplir con un compromiso nuestro, que es poder redistribuir de mejor manera los recursos del Estado-Nación. Señor presidente, escuché por aquí también, y para terminar, que había otras opciones o que somos un poco quizás extremistas, el acuerdo o la catástrofe, el acuerdo o el default. El acuerdo, bueno, es cierto, técnicamente no se llama default, se llama mora, se llama incumplimientos de pagos, pero ese hecho puntual y concreto que la Argentina puede desarrollar si este Parlamento no acompaña el acuerdo, es una catástrofe. Y es una catástrofe para el conjunto de hombres y mujeres que este bloque quiere representar y quiere seguir representando. Es una catástrofe para el pueblo trabajador, es una catástrofe para los millones de personas que viven de la informalidad, es una catástrofe para los empresarios pymes, es una catástrofe para las empresas argentinas que caerían en su cotización, es una catástrofe para YPF, es una catástrofe para todas las provincias porque hemos escuchado a los gobernadores, es una catástrofe porque la cooperación internacional tan necesaria, el BID, el Banco Mundial, la CAF, que financian obras que no están lejos de ustedes. Para Entre Ríos significa ni más ni menos que se plante la planta depuradora más importante que le va a dar por 40 años a Concordia, por ejemplo, el servicio de cloacas. Para nuestra ciudad de La Plata significa cortar inmediatamente la obra de la planta más importante de APSA para La Plata, Berizo, Ensenada, Punta Indio, Magdalena. Puedo mencionar cientos de miles de obras por 3.900 millones de dólares. Todos los gobernadores que pasaron aquí y todos los que son intendentes saben de lo que estoy hablando. Esa cooperación es parte de lo que necesita la Argentina para desarrollar su sistema logístico, la infraestructura necesaria para crecer. Claro que para muchos que no tienen en la cabeza el sueño de construir la industrialización del país en base a un proyecto de desarrollo industrial, esto puede estar en todo caso en un nivel de evaluación muy bajo. Para nosotros está muy alto, señor presidente, está muy alto, porque necesitamos rápidamente recomponer el sistema industrial y la infraestructura es parte de ese sistema industrial que podemos poner de pie. Por eso no es cierto que hay opciones. La única opción probable para nosotros, palpable, con todas las dificultades que significa tener durante 2 años y medio esas auditorías, es claramente aprobar el acuerdo, señor presidente. Y eso vinimos a buscar, una ley que este propio Parlamento, cuando sancionó la 27612, lo puso en el artículo 2, una ley que apruebe un programa, en este caso de refinanciamiento de una deuda que el gobierno de Alberto Fernández no tomó y que por el mismo monto buscamos refinanciar 10 años para adelante. El no acuerdo, señor presidente, es un ajuste. El no acuerdo es más pobreza, más exclusión, más desigualdad y más catástrofe para la Argentina. Por eso simplemente apelo a la responsabilidad de cada uno de los legisladores de este Parlamento, que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de responsabilidad con un pueblo que tiene 40% de pobreza, 10% de indigencia y que busca de nosotros, los representantes del pueblo, que les permitamos a todo el pueblo en conjunto transitar este camino que simplemente estamos despejando. Gracias, señor presidente.